Estas de animitas son pasadas las 3 de la mañana, me enfoco en la carretera. Espero sobre la berma que se arma naturalmente al ingresar a la vía de acceso que prosigue la zona sur. Espero. Me gustan las camionetas grandes y los autos pequeños. No hay diferencia para mí. No importa si son rojos, azules o cubiertos de ese grafito opaco en el que pareciera no haber rastro de pintura. La verdad es que me entretengo en esas disquisiciones, autos y camionetas azules, amarillos, rojos, blancos, beige, con sus carrocerías nuevas, novísimas, con los focos bonitos incrustados justo al frente de la máscara o más laterales, como seres que van alumbrando el mundo viscamente. Pero no son los autos los que me gustan, los autos, las camionetas, solo me sirven de distracción. Hubo un tiempo en que pensaba que me gustaban los autos, pero lo que realmente me gustan son las personas. Es decir, me gustan cuando salen volando por los vidrios delanteros, cuando las carrocerías se despedazan y salen bonitamente volando por los aires, como lo hacían mis padres, mi tío, pero diferente, porque este es un vuelo a mi manera. Este es mi acto y entonces me aseguro de que sea bien a mi manera, aunque se hayan puesto el cinturón de seguridad, algo no tan obvio en todos los casos, a pesar de años y años de machacar la autoridad, de haber campañas y multas. Pero bueno, no nos vamos a poner quisquillosos. Con o sin cinturón salen volando o se quedan atorados, como si hubiesen simplemente sido reacios a volar, con lo que no tengo problemas. Siempre y cuando el auto, la camioneta o la sub ruede, derrape, de 3 o 4 vueltas y haga esas artísticas piruetas en el aire, o cabriolas, dando giros y giros sobre el asfalto, hasta alcanzar la calzada, la berma, o hasta quedar bien incrustada en un árbol o grupo de ellos, con la nariz enterrada en los troncos poderosos, o hasta que queden la carrocería y esos cuerpos desparramados en el campo, más allá de las zanjas que muchas veces hay a los costados, y que los conductores más temerarios recorren raudamente cuando hay congestión, es decir, todos los días, en un acto de responsabilidad inaudita, tan ordinario como arriesgado. Eso, estoy convencido, se puede ver en los rostros de los otros automovilistas que avanzan lenta, tediosa, sofocadamente en la interminable fila que se forma cuando llega la hora de mayor tránsito o ha ocurrido un lamentable accidente. Normalmente a esas horas el accidente responde a otras causas, no tiene nada que ver conmigo. Ahora que lo pienso, me dirijo a ustedes, mi público, como un ejecutor anónimo, como parte del circo, eso es, como parte del circo del mundo, como podría llamarse el lugar desde el que hablo, aunque sé que lo hago solo en mi cabeza. El telón se abre a las 5, a veces a las 4, otras a las 3 de la mañana, nunca antes, nunca después. Yo espero. Sutil, ¿eh? Part- es el comienzo de Animitas, uno de los cuentos que reúne el día más salvaje de nuestro invitado, Juan Chaple. Juan, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación, esta tertulia a la que estamos a través de la cuenta de YouTube de Que Leo Forestal y a través del Traficante de Cultura. Juan, bienvenido. Muchas Muchas gracias, me gracias. siento bienvenido y bueno, estamos de nuevo viéndonos las caras casi un año después. Ujú. Bueno, no de la primera vez, pero de la primera vez que salió el libro a la calle a promoción y es una maravilla porque entre tantos libros que muere a la vuelta de la esquina y de muerte súbita, la verdad que eso quiere decir que el libro ha tenido una sobrevida y se la ha ganado solo porque tú, ¿cachai? Los libros se defienden solos, no los autores. Yo soy un mero ventríloco de este señor acá. ¿Y cómo ha sido ese tránsito? ¿Cuándo fue lanzado el Día Más Salvaje O exactamente? sea, el libro salió como a calle el 1 de diciembre, una cosa así. Ujú. Me acuerdo de una primera entrevista que me hicieron en las últimas noticias, el lunes, Ujú. claro. Y se lanzó después de un largo periplo en el verano que estuvimos en la Quileo Algarrobo, me acuerdo. Y se lanzó el 2 de abril. Ujú. Entonces, desde esa fecha ya han pasado, no sé, casi 10 meses. Así que, bueno, pero desde la otra fecha llevamos un año, así que es bastante. Bueno, tenemos para quienes van a ver esto, nos van a escuchar a través de Spotify y Amazon Music, El Día Más Salvaje y otros cuentos de la penumbra, editado por Libros de la Medianoche. ¿Cómo fue la construcción del libro? ¿Cómo fue darle una voz, una forma al libro que están viendo en estos momentos en formato físico? Mira, estos son relatos que en realidad
yo me he llevado los últimos 10 años escribiendo casi todos los días en una disciplina bastante rigurosa y que me he permitido porque, bueno, de lo contrario no pasa nada. O sea, probé muchas veces que los otros libros salieron cada 7 años. Uno no está, en paréntesis, en carrera con nadie, ni siquiera consigo mismo, ¿eh? No Ujú. estoy en una carrera literaria exactamente, simplemente haciendo una función literaria. Pero bueno, me decidí porque había pasión, me rediscipliné y había tiempo para poder hacer aquello de estar todos los días en la zona, como dicen los tenistas, ¿no? Ujú. Estás en la zona cuando, hasta cuando le pegas con el mango a la raqueta, la pelota entra. Si usamos esa metáfora, acá también, o sea, te tiene que pillar para hacer buenas cosas escribiendo. Y escribiendo mucho, porque uno desecha mucho, no todo lo deja. Y la construcción de este libro fue más o menos así, porque en este momento debo tener, no sé, 60 relatos o más quizás, y varias novelas, varias otro tipo de escritura con otros géneros que se fueron acumulando en el tiempo y bueno, me di el lujo de escoger lo que yo pensé en ese momento era más granado y que tenía una unidad. Si tú ves bien acá, hay un tema con el viento que en algunos relatos se va urdiendo. Que abre y cierra de repente con el viento, entonces me di la maña de alguna forma de que el libro orgánicamente respirara, conversara consigo mismo a partir de esas unidades de sentido. Bueno, para quienes van a ver esto, van a escuchar, ¿quién es nuestro invitado? Juan nace en Santiago de Chile el 22 de diciembre, la mañana posterior al día más largo del año en el hemisferio sur, 1972. Chaple es periodista y comunicador social de la Universidad de Chile y magíster en literatura hispanoamericana y chilena de la misma casa de estudios. También cursó el diplomado en edición de la Universidad de Santiago. Trabajó varios años en prensa escrita de alcance nacional, El Mercurio, La Tercera, La Nación, El Metropolitano, Revista para Ti, y en editoriales como director de comunicaciones, Editorial Cuarto Propio, Editorial Gedice, y durante 10 años en Editorial Océano de Chile, además del Consejo Nacional de la Cultura. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado como director ejecutivo de la agencia Acciona Comunicaciones en diversos proyectos editoriales y de comunicación. También ha publicado entrevistas en Revista Chilena de Literatura y fue antologado en el volumen Diamel Altir, No hay armazón que la sostenga, ediciones de la Universidad de Talca en 2019. Juan fue coautor del diaporama Hablas en Pena del 2000, Becafude, Universidad de Chile, y es autor de la novela Vertederos, Calabaza del Diablo 2005, libro del cual hablaremos al final porque hoy tiene una segunda vida. Exactamente. También y también autor del libro de prosa poética Un astro umbrío en el pérfido día brillante, Calabazo del Diablo del 2014, Memorias de un corazón de fuego de 2017, libro de género referencial, es su última obra publicada. Asimismo, en el ámbito de la publicación privada, ha escrito una serie de biografías familiares. Ha sido finalista del concurso de cuentos Estela Corbalán y ganador del concurso de creación literaria Género Cuento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura 2017 por el texto El día más salvaje que ahora usted ve en sus manos. ¿Y cómo fue? Qué difícil hablar, sobre todo en temas de género, en hablar el tema del oscuro. Aquí no hablamos 100% de terror. Mm. Hay un tema oscuro, hay una tensión, como un hilo conductor que es la tensión, que se respira, que se lee, que se siente. ¿Cómo fue darle esa forma? ¿Cómo fue, no sé si hablar de inspiración, quizás sea la palabra, o el trabajo o el oficio del escritor mismo? O sea, mira, yo creo que sí el libro es de terror, pero no es un terror clásico, un tanto ramplón, Ujú. si a eso nos referimos, y obvio, ¿ah? Porque el otro día conversaba con una persona que me decía eso, que él no leía o ella no leía terror porque encontraba que el approach al terror era siempre muy obvio y se tomaban los mismos personajes, los mismos condes, Drácula, los mismos vampiros de siempre, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que acá hay algo de terror corporativo, que es de lo que me gusta hablar ahora, de ahora en adelante un poco. Estamos un poco, si tú ves la cita del cuento que da nombre al libro, El Día Más Salvaje, es una cita terrorífica de un gran empresario avícola que dice, estamos aquí para ganar dinero. O sea, ese es el objetivo de, digamos, cosechar huevos, ¿no? Ujú.
Y si tú te pones a pensar, es lo mismo que dijo el 2008 un tipo tan altruista y maravilloso ser humano como George Soros, una de las fortunas más grandes del planeta, cuando dice, eh, mi trabajo es hacer dinero y no tengo tiempo para preocuparme de las consecuencias sociales de mis actos. En plena crisis, cuando se estaban cayendo todos los bancos y tuvieron que ser salvados, ese, digamos, fue su dictamen, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo que sale acá en el epígrafe de ese cuento, El día más salvaje, que es de principios del siglo XX, finales del XIX, hace un match perfecto con este otro tipo a principios del siglo XXI. Y tú ves que en ese sentido no ha cambiado nada de nada. ¿Ah? Hay un terror corporativo que podemos ver, por ejemplo, en esta llegada de un hombre que parecía tan altruista y ecológico y maravilloso como Elon Musk, Ujú. con sus Tesla, ¿ah? Pero el tipo no está ni ahí con que sus fábricas de Tesla consumen todo el agua que está en la redonda, porque esos computadores y todas esas cosas hay que enfriarlas de alguna manera y hay que consumir el agua. Eh, y tampoco está ni ahí con llegar y comprar Twitter y echar a 20.000 personas, ¿entendés? Ujú. Entonces, son gente despiadada y por eso decía yo, ¿de qué sirve que estemos preparando sondas para visitar Marte o conquistar otros planetas si vamos a ir a hacer la misma cosa que hicimos acá? Exactamente la misma cosa. ¿Ah? Una historia de muerte, genocidio, conquista y destrucción. ¿Cachai? Ya lo dijo Ray Bradbury en sus Crónicas Marcianas. Ese era el gran pero que tenía el protagonista respecto a la conquista de Marte en la ficción de la novela. Y yo no creo que sea distinto, o sea, van a haber 10 pericos, por ponernos hiperbólicos, que van a criogenizarse en estas cámaras y que se van a lanzar para despertar 100 años después cuando se puedan habitar esos lugares, y van a hacer estas grandes fortunas. Y el resto, igual que la película Elysium, vamos a estar acá en la Tierra, nuestros descendientes, qué sé yo, tataranietos, vamos a estar acá en la Tierra con un lugar enteramente contaminado y deshecho en el fondo, ¿no? En parte tiene ese terror, pero también hay terrores clásicos, si te fijas, por ejemplo, en el remate que ese cuento oculto que se llama Retorno, también hay algo de lo clásico, hay un poco de todo, de lo sobrenatural, pero también de las locuras, eh, digamos, internas, esas casas de maníacos que nos habitan de repente en el interior, esos hoyos negros que nos constituyen, digamos, de alguna forma a cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, esos precipicios que somos también para otros de vez en cuando, ¿no? Así Ujú. que en todo eso también habita el terror y no solamente en el terror clásico sobrenatural, que me encanta y que seguramente vienen cosas que tienen que ver con eso y está todo mezclado, pero también tiene que ver el terror con cómo ha sido la historia del país. Además, ¿no? Yo te decía hace un rato, yo crecí en la Gran Avenida frente a la FACH, escuchando el vuelo de los aviones, escuchando cómo marchaban los soldados mientras la gente desaparecía, era torturada y la pasaba muy mal, ¿no? Al mismo tiempo que en la televisión, cuando tenía 1, 2, 3, 5 años, pasaban Sombras Tenebrosas. Ujú. Entonces, esos vampiros de la tele no eran nada, pero sí me impactaron mucho, por supuesto, desde chico, no eran nada frente a los vampiros que estaban afuera, vampirizando el país, ¿no? Ahí puedes tener un buen contrapunto de lo que podía ocurrir en este país y cómo eso te influencia para llegar a esta locura. Y es difícil escribir terror versus el terror que se ve afuera. Tú dices si O sea, la realidad. crear crear a estos seres vampíricos cuando afuera hay seres vampíricos peores. O sea, en el fondo estamos pensando en crear el villano perfecto y estamos perdiendo el tiempo porque al lado tenemos a Elon Musk, en el fondo. Podríamos estar perdiendo el tiempo de Ujú. repente, pero yo creo que a ver, si de repente la realidad supera la ficción, pero la ficción tiene muchas cosas que decir. Pienso que las dos cosas de repente en las novelas o en los cuentos, en los relatos, en la narrativa que se está haciendo ahora, y por qué no en la poesía, por ahí hay un libro mío
que es Un astro en el pérfido día brillante. Me gustaría tenerlo por acá para mostrarlo de Y de hecho, repente. yo creo Y, que es to- el mejor y, nombre de y- Paul Libro. y todos los otros, por favor, eh, que combina la prosa con la poesía. Y ahí también hay una suerte de épica humilde. Muchas gracias. Una suerte de épica humilde en este libro, respecto a eso mismo que tú dices, cómo espejear la realidad en torno también a la ficción y viceversa, ¿no? Ujú. Hay vasos comunicantes, hay espejos en reversa que se van, digamos, traslapando, y creo que es bueno ese diálogo. O sea, no creo que una cosa supere a la otra, a pesar de que tú miras afuera y pareciera que el estado de las cosas es más calamitoso de lo que uno cree a rato, ¿no? Así que eso te podría decir respecto a esa pregunta. Esto para que no nos van a ver en el canal de YouTube de Keleo y de Traficantes de Cultura. Un astro umbrío en el pérfido día brillante. ¿De qué año data? Bueno, del libro de la calabaza del diablo. Sí, este libro es del 2014, por eso te Ujú, decía que cada libro que salió en su momento se espació 7 años, me ujú. perdí harto rato. Ahora no creo que pase eso porque ya estoy más enchufado con el tema y están los libros orgánicamente ahí. Pues tampoco se trata de sacar un libro al año, pero si orgánicamente te da, sí, pues, el trabajo más duro de todo esto es limpiar. Hay gente Ujú, que no se da esa molestia. Y no sé, este libro, yo te decía la vez anterior, yo pasé 80 veces por este libro, y ujú. creo que fueron pocas, para poder dejarlo depurado. Ahora, lo perfecto es enemigo de lo bueno a veces. No creo que sea el caso, pero sí, traté de, por respeto al lector, hacer un libro lo más redondo y sin fallas, sin baches posible, ¿no? En ese sentido sí fue muy, muy buscado y pensado y estudiado. ¿Y cómo fue esa pega de ser escritor y a la vez editor? Es como Clark Kent se saca los lentes y es Superman. Una Sí, cosa en tu cabeza como te pones un sombrero y eres editor. sí, no me cuesta. Bueno, yo creo que edité antes de hacer un diplomado en edición, edité libros Mm, mucho tiempo, por lo mismo que tú decías en el currículum, trabajando para editoriales españolas, etcétera. Entonces, tuve experiencia en eso mucho rato y trabajé 10 años en ese lugar, también promoviendo libros. Entonces, bueno, toda la cadena del libro de alguna manera la conozco, y es bueno conocerla porque uno también cacha los pesares de aquel que está tras bambalinas vendiendo libros en una librería, como la que estamos acá en que leo Forestal, Grandes Amigos, Merced 76, Comuna de Santiago. y eso, Ujú. y que les doy las muchas gracias acá a Mario, a todos los chicos de acá, que han sido muy apoyadores, y gracias por esta oportunidad. A ti, con el de Libros Show y el Mm. programa, Humberto, que también hacen un trabajo que no están haciendo los diarios, ni la tele, en ningún otro lugar, que uno podría pensar clásico. ¿Por qué? Porque los lugares culturales, de alguna manera, en lo clásico van a la destrucción. O sea, tú ves ya casi no hay diario en este momento, aquí y en ninguna parte. Entonces están salvando el Mercurio, algunos diarios de regiones, y ya está. O sea, algunas cosas salen el fin de semana. Entonces, es muy esencial este espacio. Y bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que todo autor se debería acostumbrar, según el estado de las cosas, a eso, porque tú ves que en las editoriales tradicionales cuesta mucho esperar 8 meses para que te digan que no, o que se olvidaron de decirte algo. Es como para la risa, y la vida avanza y el tiempo es el que es. Entonces, ya bueno, tienes el know-how, sabes de diseño, hay todo un tema con la estética que humildemente creo tener, eh, sabes dirigir equipos, eh, no cuesta mucho más que ser enfocado, disciplinado, y bueno, y se da en mi caso que tengo toda esa, porque soy periodista también, entonces se da todo ese abanico. Pero bueno, no sé si en todos los casos se podría, ¿no? Pero es un caso bastante, digamos, yo creo, bueno, virtuoso en este caso, pienso, y que me ha permitido ir adelante sin problema. Bueno, partiendo por toda la cosa formal de llevar un libro a una librería, porque no es llegar y llevarlo, pues. O Ujú. sea, necesita todo un rigor también, de una empresa detrás, etcétera. Entonces, no sé si Caerle bien al librero. además, eso, ¿eh? Ujú. Que
te promueva como la gente, ¿ah? Ujú. Y etcétera. Entonces, bueno, son una serie de cosas que, bueno, me siento bendecido, la verdad, no es para decir que lo mío es superlativo, pero sí creo que hemos hecho un trabajo digno, hay un equipo, unas personas que están detrás mío para llegar a esto, eh, pero me siento bendecido en realidad de poder tenerlo acá de esa manera, porque de lo contrario, te quedas esperando el sueño de los muertos ahí, que alguien conteste, a pesar de yo haber sacado mis libros en otras editoriales antes, ¿no? Pero Ujú. hoy día está muy, muy complicado y parece que necesitas, y aquí me voy a meter en la pata de los caballos, parece que necesitas un contacto con alguien, que alguien, no sé, te dé un paseo, no sé. Pero bueno, como no hay tiempo para esperar eso, ya está, o sea, lo sacamos. Lo importante, ¿sabes qué? La respuesta de la gente en las redes, en la calle, aquí en la librería, y yo ya llevo hablando, como te decía, un año del libro, no dejo de hablar, y lo más eh, bonito para mí es cuando una persona que no es del género se acerca a ti y te dice, me choqueaste, como me pasó en la feria de Valdivia, que estuve el domingo pasado, ahí despuesito de la Diamela El Tit, lo que es realmente al otro día un gran... O eh, sea, te teloneó Diamel el Tit. O sea, no, muy bien. no, Nah. al contrario podríamos decir. No, 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 no. Más respeto por nuestro premio nacional y bueno, y estuvo también el Licura Chihuahua, otro premio Ujú. nacional. Eh, Así que, ¿qué te iba a decir? Y se acerca una señora a mí y me dice que yo la vi tapándose la cara cuando leí este mismo fragmento del cuento. Se tapó la cara, que le choqueó mucho cuando digo, bueno, y me gusta cuando esas personas bonitamente salen volando con los vidrios, ¿ah? Que hasta ahí es un cuento de una persona que parece muy amorosa y normal, pero se quiebran las expectativas, ¿cachai? Respecto al personaje, la psicología de ese personaje que tenemos ahí. Pero después se acerca esa señora y me dice, ¿sabes qué? Me choqueó lo tuyo, me impactó, pero me encantó lo que dijiste en toda la presentación. Y la señora se llevó el libro, me pidió firmarlo. Entonces, uno dice, si una de cada tres, cuatro, cinco personas que te lleva un libro, que es de género en este caso, eh, no viene del género, sino que viene fuera del género, es un gran logro, ¿ah? Ujú. Porque eso quiere decir que lo que gana es la literatura, más allá del género. ¿Cachai? Los géneros, para ponerlo así bien en sintético, los géneros eh, son lugares de llegada de las naves, de arribo, Ujú. no son lugares de salida. Eso decía una gran escritora que es la Úrsula K. Le Guin, que le plagiaron Avatar, ¿no? Por un libro que se llama Un lugar llamado Bosque. ¿Ah? Ujú. No le pagaron los derechos, ahí le debe harto Cameron, según mi punto de vista. Eh, y ella decía eso, que los géneros son lugares de arribo de las naves, no de salida, porque antes tú tenés que pasar por millones de lugares. Tú tienes que pasar por Dostoyevsky, tienes que pasar por Borges, tienes que pasar, en mi caso, por La Bombal, por Droguet, por Manuel Rojas, no solamente por los referentes del género, vale decir, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Clive Barker, Benson, Algernon Blackwood, Machen y compañía. O sea, toda esa gente es muy valiosa, pero se va uniendo con todo lo demás. Entonces, si eso hace una amalgama rica, tu literatura gana y ganan los lectores, ¿cachai? De lo contrario, tú lees Lovecraft, dos cosas más y te crees escritor y armas otro Lovecraft. ¿Cachai? Ujú. Otro cuento que prosigue, no sé, lo mismo de siempre. Eso a mí nunca me ha gustado, lo respeto, cada uno con su rollo y no pasa nada, pero no sé si es un aporte literario de fuste que nos va a tratar de, eh, ¿cómo se llama? Romper el mar helado que tenemos dentro con un hacha, como decía Kafka. No Ujú. sé si ocurre eso, ¿sí? Puede ser, pero normalmente no ocurre. ¿Y cómo llegan esos lectores? Esos lectores que no vienen del género del terror. ¿Llegan con curiosidad? Eh, ¿Puede funcionar perfectamente la portada? ¿Cómo llegan y después entra el autor a decir, como, uy, y me gusta cómo la gente se hace pedazo en el vidrio? Y es como que, y quedan sorprendidos y quedan choqueados. Bueno, ahí tú descubres la psicopatía de la Ah, gente. No. No, podría ser, sí, pues. coincido. Ah, ya.
Por Dios, las cosas que lee la gente. Ujú. No, yo creo que, bueno, es un trabajo, yo creo, silencioso, de hormiga, boca a boca, pasa en las ferias, pasa en estas presentaciones, conversatorios. Me pasó, por ejemplo, acá en el conversatorio que tuvimos en el Drugstore. Eh, Ocurre normalmente o porque alguien te dice, oye, léete esto porque de verdad me dejó resonando cosas, me dejó latidos ahí dando vueltas. Ocurre porque te vieron en alguna red social o en YouTube o qué sé yo. Hay múltiples maneras de cómo se acerca la gente, pero lo bueno es que se acerca gente que naturalmente no tiene nada que ver con el género, que es tu público natural y es la respiración, digamos, obvia de un libro como este. Pero yo quiero que ocurra también lo otro, ya está ocurriendo y bueno, esta cabalgata aparentemente no termina, ¿cachai? Y no quiero que termine porque precisamente y ahí tenéis un lead, un titular, este libro yo no lo planteé como un bestseller, Ujú. nunca lo plantearía así ningún libro, sino que como un long seller, esto tiene que quedar flotando, respirando, como latamente en el tiempo. Esa es mi secreta y gran esperanza, ¿cachai? Un libro de larga vida. Exactamente, que Ujú. estemos en 15 años más hablando, en 30 años más, y alguien se recuerde del Día Más Salvaje, porque sentó una bandera, como un libro de relatos señero, ojalá, qué sé yo, y todos los que vinieron y los que estuvieron. Pero no ese libro que salió hoy día, impactó el verano, se vendieron 5.000 copias y nunca más supiste de él, porque no hay nada más que saber de él, ¿me Ujú. entiendes? Más que... eh, el bombo y platillo que hizo en un público amaestrado para eso, ¿cachai? Entonces, no me parece que esa sea el ADN de este libro, más bien quiero que sea el otro. No por una cuestión de snobismo ni de llegar a un nicho, sino que porque creo que el latido del libro va para ese lado, en eh, instalarse como un libro que conversa con una tradición literaria de este país y de otros lugares, y que quiero que siga dialogando con esa tradición y con los lectores que vienen. Ujú. Si pudiera hacer un símil que no tiene nada que ver, pero que tuve yo que ver con ese momento que me pareció tan bonito, que tuve que difundir todos los Harry Potter que llegaron a Chile desde el tercer número hacia adelante, y fue una experiencia maravillosa. Se heredó en generaciones, ¿cachai? Guardando las distancias, los volúmenes y todo. Me gustaría que pasara eso a su escala, por Ujú. supuesto, y que nuevas generaciones en X años más conocieran esto y dijeran, oh, mira, el año tanto, el año 2021 a finales, salió un libro que, no sé, ojalá me voló la cabeza, me hizo pensar, me hizo reflexionar, también me asustó, me entré en pánico, tuve que dejarlo, después volví a conversar, etcétera. Me encantaría que alguien que no somos ninguno de los que estamos acá y que estamos en este momento presente en vigilia, Ujú. eh, nosotros cuando seamos fantasmas, ¿ah? Porque todos vamos a ser fantasmas, ¿ah? Ujú. Eh, Pudiera alguien tomar y decir eso. Bueno, aprovechemos la ocasión, como dije, estamos en la que lea de Parque Forestal, Merced 76, Comuna de Santiago, de los presentes, quien haya leído el libro, quien tenga algo que decir, las sensaciones que les dejó el día más salvaje, por favor, sean bienvenidos. Aquí hay Hay varios que gente, estoy y viendo. gente muy tímida, ¿eh? Sí. Hay gente, pero ya vienen, ya viene por ahí. Ujú. ¿Nadie habla? ¿No? Por favor. Bueno, ya, yo me leí el libro hace un tiempo y el libro efectivamente tiene ese tema del terror, pero mirado más desde el punto de vista de, yo le digo así como una especie de las miserias humanas, que es como las miserias de la mente, un libro un poco que escapa al terror tradicional. Y claro, tiene como ese aspecto de choque, porque uno quizás cuando como lector siempre trata de buscar el lado racional de las cosas. Entonces de repente hay protagonistas de ciertas historias como el de las defenestraciones, que es un personaje que en realidad
él nos explica bien cuál es su pasión o lo pone nervioso o tirita cuando ve una persona tirándose a través de la ventana. Entonces, como que parte la primera vez, después ya pudo haber sido un error, la segunda vez y después ya es como que se recupera y quiere seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, también hay una forma de como lo que significa la palabra de defenestración, que es como caer como degradado, como perder el valor Claro, que como que te quedar denostado. exacto. Entonces, igual que la otra historia que también la encontré muy interesante, bueno, el día más salvaje, ciertamente ahí ya se explicó súper claro que el tema es un tema corporativo, un tema del fin del mundo y claro, y de un tema de nuestra vuelta a la esencia, como nuestro ser más bestial, que éramos nuestros instintos más básicos. Y los instintos más básicos no necesariamente van a ser de bien, sino que van a ser de supervivencia y la ley del más fuerte. Entonces, el otro texto que también me gustó mucho, este tema, claro, el que estaban hablando al principio del tipo que manejaba el camión y que, claro, su misión era ver en qué manera podía hacer su pega bien, que te comillas era matar a la gente. Y entonces, claro, o sea, perfectamente da el libro como para pensar desde varios prismas el tema más que un terror, o sea, o quizás podría ser un terror psicológico, dijeron, pero que ciertamente al principio del libro sale explicado que no se va a ir por el lado del terror de Lovecraft, de Poe, de Machen, por ejemplo, Aunque pero Poe está acá, acuérdate que está sí, en aquello en la multitud. claro. Claro, porque yo al principio vi como la carátula así, el escarabajo, y yo dije, Poe, dije yo, el escarabajo de Poe. Y claro, y después también vi como todos los símbolos como egipcios, entonces también pensé que podía ir por ese lado también. Claro. Y en realidad creo, o sea, por lo menos a mí me ha tocado leer algunos libros, que hay pocos de terror chileno, yo me leí hace un tiempo un libro que hizo una serie de cuentos, también cuentos de terror chilenos. Entonces, el libro como que pasa por periodos como históricos, como el cuento este de la civilización, del dios, y ese yo creo que es como el que más de repente descoloca porque uno se imagina como esa escultura con puros cuerpos deshaciéndose, no sé, o sea, ya, La música del paraíso. gore total, Sí, claro, la música del paraíso. Y el resto como que a uno lo va situando en diferentes épocas, entonces sí. eso me gustó bastante, bien interesante. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Eh, una parte que ya habló Juan, la parte de lo que es la parte industrial, de la producción industrial. La parte me gustó, pero obviamente la primera parte del libro me choqueó, como podría decirse así, verdad que no había leído algo así como tan descarnado, como eh, claro, como tan desmenuzado, como que la sangre, la oreja, el grito, es una locura leer ese primer cuento. Realmente es una locura. Pero realmente sí, me gustó porque yo había venido como analizando temas o uno había analizando como los temas de la actualidad, la sociedad, los gobiernos, de todo lo que sucede en la sociedad. Entonces, como que realmente está súper condensado ahí y es para cualquier, digamos, eh, etapa cronológica de cualquier país, de cualquier zona del globo terráqueo y en cualquier, digamos, espacio se puede, digamos, aterrizar ese cuento. No sé, en la cultura indígena antigua, donde se daban un montón de cosas que la verdad muchas veces son desconocidas y que también se han pasado y se viven hoy en día, pero se viven a otro nivel tecnológico. Entonces, como que antes se vivía a nivel rudimentario, ahora se vive a nivel tecnológico, pero básicamente viene aterrizado a lo mismo. Entonces, como que en esa forma realmente
sí se ha evolucionado en muchas cosas, pero la esencia como que aquí, lo que decía el amigo también está muy, seguimos siendo como muy, de verdad, muy elementales. Muy Salvajes. elementales. Sí, muy salvajes. Nos sueltan la correa y seguimos siendo salvajes. Sí. Y la otra parte, la de las gallinas, la de la producción de los huevos, o sea, ahí que así como, ¡pah! Te lleva inmediatamente a cualquier momento económico del 80, del 70, del 60, del 2000, del futuro, o sea, como que esto va a estar ahí sí o sí. Y uno se da cuenta que esto no ha cambiado y no va a cambiar. No va a cambiar. Esto es sempiterno. Ahí lo veo. Buena palabra. Sí, buena palabra. Una pregunta, tú que vienes, tú que trabajaste en la industria, no hay tantos libros de terror, siento yo. No. O son pocos los escritores que se aventuran y pocos más que lo hacen bien, que tienen buena pluma. A tu juicio, ¿qué hace que la industria no tome el nicho del terror? Es raro porque tú sabes que el autor más vendido es Stephen King. Uh-huh. Aquí en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos y en cualquier lado, ¿cachai? Uh-huh. Es Stephen King con honrosas excepciones. Entonces es muy extraño que no, una muy buena pregunta, para la cual no sé si tengo tantas respuestas, pero es muy, muy extraño. Yo no sé y no me quiero poner tampoco, como decirlo, a desentrañar qué es primero el huevo o la gallina y lo profundo de la esencia uterina de la industria editorial, pero eh, me da la impresión que, no sé, no han llegado voces lo suficientemente fuertes como para que se apueste por un terror, digamos, maduro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que muchas editoriales están, tú cachai, la mitad de la producción está ligada a youtubers, ¿me entendés? O sea, cosas extraliterarias que dejan afuera un montón de cosas valiosas, entre ellas aportes notables de terror, de gente que conozco incluso, y que sigue sacando sus cosas por su cuenta o en pequeñas editoriales, etcétera. Pienso que por ahí pueden ir los meandros de este río y me da la impresión que no sé si va a cambiar eso dentro de poco, pero a mí me ha sorprendido porque yo te decía, vengo llegando de la Feria del Libro de Valdivia, invitaron a solo 4 o 5 autores de acá de Santiago y uno de ellos fui yo, a mucha honra, y los otros, y 2 de esos otros 5 eran premios nacionales. Entonces, bueno, ahí podría haber una contestación de que algo está pasando, gente se está fijando en proponer este género, por un lado, como algo necesario, que tiene que estar ahí en la palestra, cuando evidentemente tiene algo que decir distinto. Y me tocó el viernes estar en Rancagua y me pasó lo mismo en la Feria del Libro de Rancagua, feria regional. Entonces, ahí tenéis 2 ejemplos de algo que tal vez no ocurría y empezó a ocurrir, ¿cachai? No digo que yo sea la esta bandera de nada, más que de lo mío, pero podrían haber signos de que algo por ahí está cambiando y que ojalá también eso repercuta y se revierta en el ámbito editorial, digamos, más en forma. Pienso que podría ocurrir, ¿no? Porque hay buenas voces acá en Chile y creo que están un poquito calladas, hay como una cultura subterránea que nunca ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, a la cabeza yo creo que está Sergio Fritz, con todos sus libros que tienen que ver más que con el terror, a pesar de que ahora viene, no sé si Sergio lo puedo decir, pero viene algo muy bueno y muy nuevo en la parte ficción, pero tiene libros remarcables de investigación del oculto en la parte de la recta provincia, los brujos de Chiloé, las salamancas de las cuevas de hechicería, etcétera, etcétera. Y también está lo de Miguel Ferrada, también una persona que respeto. Está los aportes de Carlos Reyes, también buen amigo, buen chato él, y un muy buen tipo que además hoy día, imagínate, está en Austria presentando su cómics con este chico Hidalgo, parece que se llama.
El Guetta. El Guetta, Ujú. perdón, el Guetta. Entonces, hay ahí algo que está pasando que es muy, no sé si novedoso es la palabra, pero propiciatorio de que esto eventualmente podría cambiar. Yo no sé si para transformarte en un bestseller y quien quisiera, no sé. Ojalá uno pudiera vivir de esto. Tú sabes que en Chile es muy difícil, ni siquiera grandes plumas a veces y firmas, más que plumas, podrían decir aquello. Pero descontando a Isabel Allende, que juega en otra liga, una liga mundial, Que ella no está no, aquí, no ella tiene está nada por que, sobre nosotros. no tiene nada que ver. No sé. ¿Ah? Te guste o no te guste, lo que ella hace es respetable, pero está en otro planeta. Pero ojalá pudiéramos instalarlo en la parte editorial, como tú bien preguntas y dices, de aquella manera. Quiero citar el comienzo del cuento que da el nombre al libro, El día más salvaje. Súper breve. La visión de la ciudad es desoladora, o es la que tiene que ser simplemente después de los acontecimientos de este último mes. Somos algo así como una gran incubadora, una gran y perversa incubadora, llena de mierda. Haciendo alusión a la conversación anterior que tuvimos para el podcast, para el Traficantes de Cultura, es un cuento bastante más antiguo y bastante antiguo y te hacía en relación como, oye, reflejaste perfecto el estallido social, Mm, pero es un cuento que data del 2017. exacto. ¿Cómo fue la creación de la historia? Claro. O sea, yo te diría que ese cuento fue escrito 7 años antes del estallido. Ujú. ¿Ah? Yo creo que hay, o sea, todos los escritores tienen intuiciones, tienen latencias de cosas que, no sé si son premoniciones, no voy a decir que tengo una visión del futuro privilegiada, Pero eh, sí. pero, pero podría ser, ¿no? Bueno, el cuento no tiene que ver con una rebelión humana, Ujú, como ocurrió acá, tiene que ver con una rebelión canina, pero que abraza todo finalmente. ujú. Eh, y bueno, tiene que ver, mira, yo soy muy devoto de las palabras de Borges. Borges decía en una de sus grandes intervenciones, eh, antes que las palabras vienen los sueños. Para escribir tú necesitas soñar. Lo dijo metafórica y lo dijo realmente. Y yo soy muy devoto de eso. O sea, hay cuentos que a mí me vinieron en sueños maravillosos, pesadillescos, como el eh, la música del paraíso. Ujú. Este no te podría decir que me vino en un sueño, fue algo que se fue dando, pero sí el sultán de la música del paraíso, a ese lo soñé, con todos los pelos y señales y lo que yo pensaba al principio, que no voy a contar el cuento, pero que podría estar este ensamble de cuerpos en un órgano, Ujú. que fue lo que se me presentó en el sueño, después creo que se me hizo más propicio del modo que quedó. Y con el día más salvaje yo creo que pasa algo que hay acá, y ustedes me van a permitir llevar agua para mi molino, porque este molinito está recién salido, Esta es la nueva edición de Verter. este café está recién molido, Ujú. recién salido la semana Sí, pasada. vamos. De hecho, recién llegó acá a Queleo Forestal. Estoy muy orgulloso porque quedó, incluso te diría, más bonito que el día más salvaje, estéticamente hablando. Hay mucha pega de diseño, hay muchas horas ahí que también le agradezco a mi amiga diseñadora Daniela de la Fuente, ¿no? Como le agradezco también, que nunca lo digo, a mi propia mujer, me mata en la casa, Ingrid Medel, por los videos que ha hecho del Día Más Salvaje, así que ahora lo digo ahí, Ingrid, por favor, queda inmortalizada. Y eh, este libro, para hacer, digamos, el trasvasije, este libro, Vertederos es el lugar no solamente donde llegan residuos, basuras, etcétera, sino que es el lugar por donde se vehiculan. Es decir, Ujú. tanto los seres humanos, las personas, como una ciudad podría ser un vertedero en sí. ¿Ah? Ujú. Porque además arroja, habla, sujetos, formas culturales de ver o de no ver, oblitera ciertas cosas, pone en el tapete otras, etcétera. Todo es dable como
potencialmente transformable en un vertedero. ¿Ah? Y eso tiene que ver con esto en el sentido de que cuando el vertedero es tan grande y las paciencias son tan cortas y los procesos sociales llegan a un cierto momento, ocurren estos estallidos de diversas maneras, ¿no? Acá se articula ficcionalmente de aquella forma, en el país real ocurrió de otra, pero sin duda que, bueno, hubo esta efervescencia, esta fogosidad ultra justificada por todo lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo, como decía acá Guillermo, porque esto no acaba, o sea, esto de nuevo sigue en una latencia. Yo no digo que sea bueno o malo, el otro día, mira, el otro día una persona, yo no soy ni el más combativo, ni el más ultra, ni nada por el estilo. El otro día un amigo, una persona conocida me decía, hay que quemar todo. Yo lo miraba y le decía, bueno, pero mira, cuando tú quemas todo, tú que leíste el cuento, ¿qué pasa después? Y gana el más fuerte nomás. O sea, acá viene el con más pistolas y se entabla como caudillo y ese es el más fuerte con su séquito. Y se acabó, a la onda Mad Max, ¿no? Ujú. Si no queda nada. Y por el otro lado yo le decía, quemar todo significa quemar a la casa de tu mamá con tu mamá adentro también. Le dice que no supo qué contestarme. Porque claro, si vamos a quemar todo, quemamos todo, pues. Incluso aquello que te duele. Entonces, bueno, yo no tengo respuesta para eso. Hay una pregunta ahí que también transita el horror, transita nuestra forma cultural de ver. Eh, Hay montones de cosas que se pueden decir y dialogar a partir de eso. No tengo, ni nadie tiene varita ni bola de cristal para saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, si algunas promesas se van a cumplir, si este proceso en que estamos va a transmigrar políticamente hacia un lugar adecuado. Mira tú todo lo que está pasando. Eh, Estamos en un proceso que ojalá llegue a un buen lugar para seguir transmigrando, porque no acaba nada de esto, es un proceso. Siempre estamos en un proceso. Lo importante es que ojalá en el proceso también nos respetemos y sepamos poner nuestra diferencia después del estallido también en conversación. De lo contrario, vamos a seguir en una reyerta permanente y no es que me ponga hablando en ese sentido, pero hay mucha gente que necesita descansar, necesita mirar para otros lados, necesita respirar, necesitamos vernos a los ojos y tratar de conversarnos, ¿no? De forma distinta. Yo creo que para eso también sirve la literatura, para quebrar, pero también para volver y retornar al diálogo en algún segundo. Hemos llegado, hilando lo que tú dices con el nombre del libro, ¿hemos llegado a nuestro día más salvaje o aún no hemos terminado el más salvaje? Este día largo salvaje. Mira, si hay un día más salvaje, quiere decir, como decía Bernardita El Tito, una de las personas que me acompañó en el lanzamiento del libro el 2 de abril en la Universidad Autónoma, un saludo para Bernardita, quiere decir que los otros ya lo son, Ujú. si hay un día más salvaje. Hay días, todos los días son salvajes. Y salvajes por todas las cosas que te decía hace un ratito, o sea, porque no somos capaces de conversar, porque es más fácil discriminar. Tú ya ves lo que está pasando ahora en el mundial, si lo llevamos a una cuestión global. O sea, hay un zafarrancho ahí. ¿Ah? Y tú dices, bueno, están alegando los tipos, sí, están alegando los alemanes, qué sé yo, pero ¿por qué no cortaron y no fueron simplemente al cuento? ¿Por qué el bloque europeo, que se ve tan maravillado con los derechos humanos, no dijo, yo no voy a esto porque vulnera a la gente LGTBQ+, porque vulnera a las mujeres, porque vulnera los derechos de los niños, porque vulnera todo? Este tipo de cultura, por más que ellos crean que eso es su modo cultural, ¿y por qué no fueron, no? Siempre estamos en el día más salvaje. Se llama A doble pes- moral. Exactamente, a pesar de que le demos una cobertura de chocolate a todo lo demás. Yo pienso que, por ahí reflexionaba, a mí me gusta hablar del telón púrpura. Ujú. Telón púrpura es ese lugar que cuando se abre se quiebra la realidad.
¿Qué es lo que pasa en la literatura fantástica y de terror? Ese momento en que la realidad empieza a dubitar. Ujú. No estás ni más allá ni más acá. Pareciera que siempre el día más salvaje se encuentra en ese borde, en ese filo, una camina por esa cornisa, que puede ser la cornisa del miedo, puede ser la cornisa de aquello otro fantástico que puede ocurrir, ¿no? En un país, en términos políticos, eh, creo que siempre estamos caminando por esa cornisa, siempre es el día más salvaje, pero hay días más salvajes que otros, ¿cachai? Yo no sé si habrán algunos aún más salvajes todavía, no lo sé. Eh, pero las cosas se pueden salir de nuevo de rosca si es que eventualmente muchos piensan que han sido traicionados, que todo esto no sirvió de nada, como escucho por ahí. eh, Podría ser, ¿no? Ujú. Porque hay muchas demandas, hay poca paciencia, hay poco tiempo, hay pocas ganas, en otros hay muchas ganas de construir, pero si nos gana también la confrontación, podría ser, digamos, algo complejo de sobrellevar. Y ya ves tú la historia, lo que nos llevó en los años 70 en este país. O sea, nos llevó todavía 50 años, que se cumplen el próximo año, de un golpe demoledor para personas, para colectivos, para la sociedad completa, que nos tiene todavía en este estado tanto calamitoso en términos de las conversaciones. Entonces, creo que sí, siempre el día más salvaje puede ser más salvaje y llegar a radicalizarse y salirse de rosca, pero al igual que con el tema humano, la humanidad, yo pienso que la humanidad, estoy con un autor muy querido que a ratos estoy con él, a ratos creo que no, que se llama Thomas Ligotti. Yo creo que es el autor de terror más importante del mundo, Ujú. junto con Clive Barker. Y él decía en un libro que es muy bueno, que se llama La conspiración contra la especie humana, que la vida no tiene sentido. ¿Ah? Habla sobre la inutilidad del vivir, ¿no? Cosas que han planteado ciertos filósofos a lo largo del tiempo, no es nada nuevo, pero él lo desarrolla de modo muy serio. Y a ratos uno podría pensar, lo que funciona muy bien filosóficamente, pero podría pensar que tiene razón, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero porque creo que uno le da el sentido y precisamente yo creo que el peor terror, lo dije por ahí, es verte al espejo y considerarte que tú no estás a la altura. Creo que ese es el peor terror que uno puede sentir en la vida. No encontrarte digno al mirarte al espejo. O que el reflejo que te da el espejo es algo mediocre, vano. Uno siempre sabe eso, aunque se haga el gil. Ujú. Uno siempre lo sabe. Entonces, eh, creo que ahí también está el día más salvaje de uno, propiamente, ¿no? Y el día más salvaje del mundo, bueno, lo estamos presenciando también, los cambios climáticos horrorosos, lugares como Bangladesh, ustedes saben, tiene 180, 170, 180 millones de habitantes, se está comiendo la costa, el mar, la gente más pobre vive en la costa, emigra a Dhaka, que tiene en este momento 20 millones de habitantes. Esta es la segunda hilandería, el lugar donde se hace sastrería después de China más importante del mundo. Mucha nuestra ropa viene de Bangladesh. Y es el lugar donde está concentrada la mayor cantidad de basura del mundo. O sea, los ratones andan por todos lados. Una cosa, es un pollo del infierno. Eh, Esa gente no vive el día más salvaje todos los días, ¿cachai? Y pronto nos va a alcanzar, pronto nos va a alcanzar. Por eso que te hablaba al principio, todas estas prospecciones espaciales no tienen otro fin, no es por esa cosa que decía Carl Sagan de explorar, porque el humano tiene un gen explorador y quiere ir y conocer nuevas galaxias. Sí, puede haber gente que genuinamente quiera hacer eso, pero yo más creo que la exploración espacial y todas las luces que se han puesto últimamente para eso tienen que ver con cómo los meteoritos tienen titanio, tienen oro. Si se encuentra un país con esas mismas características, allá vamos a ir, ¿no? Mientras se deja abandonada la Tierra, o sea, la Tierra también va a ser el mundo más salvaje.
Siempre se pueden reacelerar las cosas, recontra complicar y ser más complejo que lo que tenemos en este segundo, porque todo lo que estamos viviendo era ciencia ficción de hace 50 años atrás, o 60, y aquí estamos. ¿Ah? Pero ¿hasta cuándo estamos? Depende de todos nosotros y sobre todo de esos que están ahí arriba discutiendo un grado menos, un grado más en la COP y no consiguieron nada, porque todas esas cosas no consiguen nada. Un reparo así como por encimita para los países que están sufriendo las calamidades más grandes a partir de, recordemos que los países hiperindustrializados son los que más contaminan, los que más tienen la escoba ecológica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algo se consiguió, pero el meollo, es decir, ¿por qué está ocurriendo eso? No se consiguió. No se consiguió un acuerdo por el 1,5, no subir de los 1,5 grados de temperatura. Si eso no es terror, en este caso mundial, más allá de lo corporativo, a pesar de que todas esas cosas tienen que ver con lo corporativo, como la guerra de Ucrania con Rusia, porque ahí está la industria armamentística detrás, no solamente Rusia, ese es para la gallada, eso es para la tele. ¿Ah? Detrás está el tema de la venta de armas, porque es el rubro más lucrativo de la historia y del mundo, pues, o sea, es más fácil echarle agua. Eh, Ahí también está el día más salvaje. En todo eso que hemos pasado revista está el día más salvaje. Y la oportunidad de que lo sea aún más si no hacemos algo. ¿Y qué sensación como escritor te ha dejado el día más salvaje? Bueno, ha sido un periplo, un viaje, y eso es lo que siempre tiene que ser un libro. Pues, para los lectores un viaje, ojalá un viaje, aunque sea oscuro en este caso, porque todos los personajes que están acá están buscando un lugar en el mundo. Lo que pasa es que ese lugar que encuentran es bastante oscuro. Eh, pero sin duda que hacen un viaje interior. Eh, y a mí me ha dejado un viaje enorme, y a pesar de que también es un viaje oscuro, tiene, ojalá, que ser un viaje de iluminación. Y de la iluminación pasar a la revelación. ¿Ah? Es un viaje casi religioso, si tú te lo pones a pensar. ¿Ah? No buscando un Dios, pero buscando, digamos, un lugar interior de revelaciones, ¿cachai? Ese debería ser el primer diálogo con uno mismo, porque si uno no dialoga consigo mismo, es imposible dialogar con los demás. Uno tiene el remedio de la conversación. Y en los minutos que nos quedan de esta grabación, hablemos de vertederos. Dale. Hablemos, o qué nos puedes decir sobre esta segunda vida. ¿De qué, cómo podemos decirle a quienes nos están viendo a través de Queleo y de Traficantes de Cultura, qué podemos ofrecerle de vertederos? Bueno, mira, este precisamente es un viaje del amor y bondez, no voy a decir de la muerte. María Luisa Bombal hablaba de la muerte, todos sus libros tienen que ver con la muerte, la mortajada, la niebla, el árbol, trenzas, etc. Este es un libro cuya voz se alza desde la moribundez de un tipo buscado por los líderes de la ciudad en el edificio en construcción más alto de esta, ¿ah? Que siempre es el edificio que está por venir, ¿cierto? Hoy día podría ser el Costanera, mañana no sé qué va a ser, ¿cachai? Y bueno, fue el año 2005, podría haber sido también otra revelación de esa de sueño, antes de que se construyera el Costanera, que por ahí se terminó, se iba a terminar el 2008, pero se terminó el 2012, tengo entendido. En fin, y el tipo es ajusticiado en esa azotea, por eso que el primer capítulo se llama Azotea Terminal, pero él, resistente a la muerte, inicia un viaje en su moribundez, un viaje hacia los confines recónditos de su conciencia baleada, eh, y ocurre una transformación real o imaginaria a un pájaro abisal que va monitoreando distintas historias en la ciudad que creo que están muy vigentes, por lo mismo que tú decías, de ese como espejeo social que podemos encontrar también acá en el Día Más Salvaje. Eh, es un viaje, como puse ahí, en vez de metropolitano, necropolitano. ¿Ah?
un viaje de la muerte, del amor y bondad más que todo, hacia esos confines del alma humana y del alma social, a través de ese ajusticiamiento, que es también una historia del poder, cómo el poder impacta en los cuerpos, en las conciencias, en las hablas, en las lenguas, en los sujetos. Y ahí tenemos una gran desafío, cómo ser sujetos en esta modernidad, en esta posmodernidad, y cómo no estar sujetos. Parte de eso tiene que ver con el taller. ¿Qué más poder decir? Para quienes nos están viendo, si no conocen a nuestro invitado Juan Chaple, primero pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no? En el fondo, y recomendarles El Día Más Salvaje y obviamente irse por la biblioteca del autor, por vertederos, por las memorias de un corazón de fuego, por Un astro umbrío en el pérfido día brillante también, y libros que obviamente, ¿dónde los pueden encontrar? Galileo Forestal o espacioforestal.cl. Merced 76, Comuna de Santiago, espacioforestal.cl, con despacho al domicilio, si estás en Arica, estás en Punta Arenas o si estás en Quilicura. Juan Chaple, qué gusto y placer encontrarnos ya fuera de la virtualidad misma, pero poder haber conversado en esta casi hora de conversación que llevamos. No, muchas gracias a usted, a acá a Leo Forestal, a ti Humberto, muchas gracias por todo el tiempo que significa conversar, que hoy día no hay tiempo para nada, pero hay tiempo para otras cosas que son fútiles. Para conversar deberíamos tener más tiempo, y quería decir que recuerden que el terror es más fuerte. Quédense con eso. Nos vemos la próxima. Adiós.